es que siempre va a aparecer aquí una figura que podéis mover y ver cómo es la figura, ¿vale? Incluso si le dais al ratón en el botón izquierdo, lo mueve de forma continua con una órbita, como hace AutoCAD. El comando 3DO también hace esto, ¿vale? Bueno, pincháis y ya para la imagen. Es un poliedro, un sólido platónico, un poliedro regular, y aquí dice, pues hay estos 5, ¿no? Por ejemplo, el octaedro, 2 pirámides, es una dipirámide, ¿no? Bueno, está muy bien porque primero que tiene las clasificaciones fundamentales de las superficies poliédricas, ¿no? Entonces puedo conocerlos todos, por ejemplo, el icosaedro, y puedo también verlo de esta manera y puedo incluso verlo en este diagrama. ¿El diagrama qué sería? Pues sería ver la figura desde muy cerca, de manera que veo todas las caras sin que se intersecten las aristas, ¿vale? Es el diagrama Schlegel, ¿vale? Entonces lo puedo mover, o sea, he convertido el poliedro en una red, ¿no? Aquí quizás no se entiende tanto, pero con un poliedro más sencillo, como un cubo, os dais cuenta que si vemos un cubo desde muy cerca lo veríamos así, ¿no? Nos acercamos, casi nos metemos dentro, está en perspectiva cónica casi, y vemos que en realidad no se cortan entre sí las aristas y lo hemos convertido en una red, ¿vale? En todo caso, si queremos el diagrama Schlegel, podemos ir al sistema diédrico y ya sabemos que tenemos siempre todos los blogs explicativos. Pinchamos aquí y ponemos control F, S, C, H, ahí tenemos el diagrama. Bueno, pues con un vídeo hecho con 3D Studio Max, si alguien trabaja con él, pincha 2 veces y vemos como un cubo visto de cerca se convierte en el diagrama Schlegel, ¿no? Lo vemos de lejos, es casi una sonometría, aunque está en perspectiva cónica, pero ahora según nos acercamos lo convertimos en una red, ¿no? O sea que una solución para saber una forma rápida de dibujar el diagrama Schlegel, pues será pues acercarnos a la figura, verla como si la tuviéramos justo delante, y fijaros que ahí tenemos ya la red, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues esa sería una de las formas de representar el poliedro. Otra sería esta, en Schlegel, un punto de luz proyecta su sombra y tenemos el diagrama otra vez, ¿no? Siempre y cuando no se corten las aristas. Ahí tenemos el diagrama Schlegel, por ejemplo, del octaedro regular, ¿vale? Bueno, para eso serviría. Entonces seguimos. Entonces tenemos por un lado el diagrama, por un lado tenemos el desarrollo, extenderlo sobre un plano, e incluso si cogemos la figura y si os fijáis la muevo un poco, lo puedo hacer de forma continua, y aquí hago el desarrollo, o sea, lo abro y lo expando, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues esto también me lo puedo hacer en tiempo real, o sea que también puedo hacer el desarrollo con movimiento en tiempo real, ¿vale? Con lo cual puedo entender perfectamente cuál es el desarrollo de cualquier superficie, ¿vale? Bueno, pues tenemos una primera clasificación, que es la de los sólidos platónicos, los estudió Platón, que tienen todas las caras que son polígonos regulares. Entonces podéis pinchar aquí en los diferentes poliedros, ¿vale? Tetraedro, cubo, octaedro, etcétera, ¿no? Y los podemos ver pues de forma sólida, así, y también de esta manera, y mediante el diagrama Schlegel, y también mediante el desarrollo, ¿vale? Si seguimos en la siguiente clasificación, los de Arquímedes, aunque fueron estudiados con Arquímedes, no hay documentos originales de Arquímedes, no, aquí tenemos, los podemos obtener casi siempre por truncamiento de los anteriores, ¿no? Y en los arquimedianos, que son 13, tenemos aquí los poliedros, siempre podremos, por un giro mediante simetría, obtener polígonos que siempre inciden los mismos sobre un vértice, ¿no? Podemos obtenerlos por cortes de tipo 1 o 2. Veremos lo que es eso. 1 se corta por mitad de la arista. Entonces, si ahora cojo el polígono, vamos a coger uno, por ejemplo, de esta manera, para que se vea mejor. Este sería un tetraedro truncado. Como veis, le faltan las esquinas, ¿no? Si, por ejemplo, cojo ahora, este lo vais a conocer, el icosaedro truncado, el balón de fútbol, ¿no? No es más que coger un icosaedro y cortarle las esquinas. Tiene bastante esfericidad, pero bueno, tiene más esfericidad este otro nuevo balón de fútbol, que es otro arquimediano, que es el rombicosidodecaedro, ¿no? Que es el que se utiliza ahora, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, los poliedros estos los podemos obtener casi siempre y casi todos por truncamiento. Bueno, todos. Lo que pasa que algunos por corte directo y otros por corte de esquinas más achaflanamiento, que es en realidad
una forma de cortar ángulos iguales entre dos caras, ¿no? Es un chaflán, vamos, pero a ángulos iguales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos 13 y tenemos luego sus duales. Dualidad en poliedro significa transformar caras por vértices, ¿vale? Es un concepto muy genérico que se utiliza también en geometría proyectiva para teoremas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, venimos aquí, podríamos seguir viendo. Si os fijáis, siempre estos poliedros arquimedianos tienen todas las caras también que son polígonos regulares, pero nunca tienen los mismos polígonos regulares, como pasa con el caso de los platónicos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el icosido decaedro, o también llamado triacontágono, el dodecaedro truncado, le faltan las esquinas con corte de tipo 2, en fin, todos estos tienen muchas aplicaciones, ¿no? El cubotaedro rombitruncado, ¿vale? Bueno, pasamos a otra clasificación, los duales de estos. Si cogemos los puntos medios de estos no sale el dual, pero si cogemos los puntos medios de los que vamos a ver ahora, los de Catalan, sí que saldrían los arquimedianos, ¿no? Entonces, venimos aquí, los arquimedianos tienen todas las caras iguales, ¿no? Es otra clasificación. Quiero decir, los arquimedianos, los de Catalan tienen todos polígonos exactos, os fijáis que son exactos, ¿no? Y son todos polígonos irregulares, ¿no? Este se obtiene ampliando. Este lo podemos obtener siempre al ampliar pirámides al tetraedro, ¿no? Son los triaquis, ¿no? Bueno, tienen bastante estética estos hexaedros, por eso se utilizan pues en juegos, en lámparas, y bueno, también matemáticamente tienen mucha utilidad, ¿no? Hay algunos que se obtienen fácilmente, otros no tanto, ¿no? Fijaros que todos los polígonos son iguales. Aquí tenemos deltoides, que son estos poliedros, estos polígonos que tenemos aquí, el triacontaedro disdiaquis, el contaedro, etc. Bueno, clasificación de Catalan, duales de los poliedros arquimedianos. Por tanto, si había 13 arquimedianos, pues aquí habrá 13. Y aquí sí que cogemos, si cogemos los puntos medios, sí que obtenemos entonces los arquimedianos, ¿no? Pasamos a la siguiente clasificación. Pues, por ejemplo, podemos empezar por prismas y antiprismas. Todo el mundo sabe lo que es un prisma, ¿no? Fijaros que si extruimos, por ejemplo, a partir de este triángulo, le damos altura, convertimos esta figura en un prisma de base triangular, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos cuantos prismas, de ejemplo, y los antiprismas, que sería coger el polígono este y el de arriba y girarlo, de manera que al girarlo un poco, pues en las caras laterales ponemos triángulos equiláteros, ¿vale? Entonces tenemos el antiprisma, ¿no? ¿Vale? Y el antiprisma es el dual o el correlativo de los deltoedros que tenemos aquí. A ver, cogemos aquí las clasificaciones de dipirámides y deltoedros. Una dipirámide es una unión de dos pirámides, ¿no? Y el deltoedro es una figura muy curiosa. A ver, vamos a poner un deltoedro, que lo habéis visto en algún juego, ¿no? Que tiene estos dados, ¿no? Como veis, tiene deltoides en las caras laterales, es algo difícil de dibujar, pero bueno, con AutoCAD es muy fácil mediante intersección de prismas. Y ahí tenemos, podemos hacer el desarrollo y también podemos ver en tiempo real el desarrollo, incluso con movimiento, como ya vimos antes, ¿no? Vemos cómo se va cerrando la figura. Entonces, bueno, este programa nos provee de las clasificaciones fundamentales de los poliedros. Decíamos, no solo nos provee muchas clasificaciones muy interesantes, las más importantes, sino que encima nos provee también los desarrollos de las figuras, nos pone también el diagrama de Schlegel. Entonces pinchamos en el poliedro, lo paramos aquí y ahora ponemos el diagrama, a ver, hasta aquí, ¿no? Y que el diagrama también lo podemos ver de distintas formas, variando sus puntos, ¿no? La clave es que sigue siendo una red. Entonces, la red nos permite ver número de aristas, número de vértices, cuántas aristas concurren en cada vértice, etcétera, ¿vale? Y también número de caras, porque es la que comprenden las aristas en su interior, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que son deltoedros. Fijaros que los deltoedros siempre tienen caras que son deltoides, ¿no? Y si cogemos los puntos medios de los antiprismas, volvemos a los antiprismas, vamos a continuar, pues venimos a antiprismas, a ver, esto es un prisma, un antiprisma,
Entonces, si cogemos aquí los puntos medios y los unimos con este vértice, ahí nos salen los deltoides, ¿no? Vale. Bueno, tenemos entonces los duales de los deltoedros son los antiprismas y los duales de los prismas son las dipirámides, que quiere decir que si cogemos un prisma y si cogemos los puntos medios, los unimos, aquí nos sale un polígono regular que unido con este vértice nos sale entonces la dipirámide, ¿no? Bueno, tenemos otra clasificación, venimos aquí, los sólidos de Johnson. Una vez que hemos visto todo, estos son 92, una vez que hemos visto todos los poliedros posibles con caras regulares, como pueden ser los regulares y los arquimedianos, pues tenemos los que nos quedan, que serían los de Johnson, ¿no? Hay algunos que son muy elementales, los primeros de aquí están todos además, el girobifastigio, ¿no? Girobifastigio. Como veis es un prisma y aquí otro prisma, de manera que aquí hay un cuadrado que enlaza a los dos, ¿no? Y como veis es un poliedro convexo. Convexo quiere decir que no tiene huecos, o sea que si prolongamos una cara no va a cortar a ninguna otra, ¿no? No tiene un entrante, ¿no? Entonces esto sería el poliedro de Johnson y aquí vemos muchos más ejemplos, ¿no? Luego los tenemos dibujados todos los poliedros en planta, alzado y perfil. Para eso tendríamos que ir a los blogs. Entonces vendríamos aquí, por ejemplo, los poliedros de Johnson. Control F, Johnson, aquí está. Bueno, pues aquí tendríamos los 92 poliedros, todos dibujados en planta, alzado y perfil, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y lo mismo con los arquimedianos y todas las demás clasificaciones, y otras muchas, ¿no? Que no hay aquí. Bueno, pues vamos a ir concluyendo con los poliedros, las superficies. Ya sabemos lo que son los de Johnson, serían todos los convexos, o sea, los que no tienen hueco, que están formados por polígonos regulares y que no son ni regulares, ni arquimedianos, ni son antiprismas, bueno, antiprismas formados por triángulos equiláteros, porque pueden estar formados por triángulos no equiláteros. Y lo mismo deltaedros. Deltaedros son figuras formadas por triángulos equiláteros, ¿no? Entonces venimos a los deltaedros. A ver, ¿dónde está aquí? Sólidos. Dipirámides, deltoedros. Bueno, pues no tiene deltaedros. Bueno, hay muchas otras clasificaciones, ya dije, como por ejemplo los escalenoedros, que serán formados por triángulos que son escalenos. Y por último tenemos las esferas y domos geodésicos. Vamos a poner esta, por ejemplo. Que bueno, explicaremos también cómo se construyen si ponemos una sencilla. Entonces esta parte de un tetraedro, por eso no es muy regular, pero si partimos, por ejemplo, vamos a partir de un cubo de frecuencia 1. Fijaros, de frecuencia 1 sería solo aumentar pirámides a las caras, ¿no? Si ponemos ya frecuencia 2 del hexaedro, pues ya habría que convertir esas caras en coger las aristas, dividirlas en dos y proyectar triángulos sobre esas caras, proyectar esos triángulos sobre una esfera, y esa sería la forma de construir las geodésicas, ¿no? Que si vemos también aquí, pues podemos, control F, verlos en, a ver, verlos en planta, alzado y perfil, ¿no? Incluso pues también hay muchos vídeos explicativos de cómo se dibujan, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos unos cuantos, ¿no? Y su relación con los poliedros regulares. Incluso vídeos constructivos también los hay por ahí. Luego si ponemos, por ejemplo, arquimedianos, o sea que en los blogs es donde estarían desarrollados pues todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los arquimedianos vemos aquí cómo se pueden construir según el corte y luego aquí abajo pues ya la relación entre los arquimedianos y los de Catalan, ¿no? Vamos a coger uno de estos, cualquiera, por ejemplo, y ver. Fijaros, por ejemplo, en este vemos el de Catalan, como al coger los puntos medios del de Catalan obtenemos el arquimediano, ¿no? Todos están relacionados, o sea que siempre puedo hacer esa transformación, la inscripción de unos en otros, ¿no? No es recíproco, o sea, el de Catalan siempre puedo meter dentro el arquimediano en los puntos medios, pero a la inversa no, ¿vale?
Bueno, pues estas serían las clasificaciones fundamentales. Por último, si queremos dibujarlos con AutoCAD, pues podemos venir, por ejemplo, al bloc intersección. Entonces aquí se da una posible solución, hay muchas, ¿no?, para dibujar pues poliedros incluso no catalogados. AutoCAD construye esto en un minuto. ¿Cómo lo hace? Simplemente cogéis una figura, le ponéis un eje y lo giráis en torno a ese eje para que calculáis la intersección de todos y os da ese poliedro mitad escalenoedro, mitad deltoedro, ¿no? Entonces la orden es 3 d'array y lo que hace es hacer un registro del giro de todos los elementos que queréis girar en torno a un eje, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis varios ejemplos de cómo con 3 d'array obtenemos clasificaciones de poliedros estudiados y otros no estudiados, ¿no? Vale. Entonces, distintos ejemplos, ¿no? Y ahí es donde vemos, pues, algunos, incluso cómo construir con el comando de intersección, si cogemos varios poliedros, la intersección de varios, cómo nos da al final el dodecaedro, ¿no? Una versión del dodecaedro irregular, que cortado nos da el icosaedro regular, ¿no? En fin, fijaros que todos estos ejercicios están hechos en unos minutos con una única orden de AutoCAD, ¿no? La de 3 d'array para girar los objetos y la de intersección para que calcule la intersección de varias figuras que giran en torno a un eje, provocando ahí la dipirámide, ¿no? En este caso, ¿vale? O en este caso, cuando es par sale dipirámide y cuando es impar sale pues esa figura que es el deltoedro, ¿vale? Bueno, por último, vamos a ver si ponemos en el blog de sistema diédrico, ya para enterarnos bien y no hacer un mejunje, si venimos a curvas y superficies, aquí hay un cuadro que explica la clasificación, ¿no? Las regladas desarrollables, que quiere decir que se pueden extender sobre un plano, alabeadas, si no se puede. Tenemos dentro de las desarrollables las poliédricas, las radiadas, si se pueden seguir con el canto de una regla. En fin, todas estas que vamos a ir viendo día a día y vamos a ir dibujando. Luego superficies curvas de segundo grado, si su ecuación es de segundo grado, de evolución de una forma u otra, de revolución, varias que no entran dentro de la clasificación de ninguna de las otras, compuestas. Vale, entonces, si vemos aquí las clasificaciones, pues por ejemplo, aquí tenemos la primera, se utiliza mucho en arquitectura para hacer tejados con curvatura hechos con líneas rectas, ¿no? Superficies regladas alabeadas, ¿no? El cuerno de vaca, el capialzado de Marsella, que es este, ¿no? Aquí tenemos el cuerno de vaca o paso oblicuo, en pasillos de arquitectura se utiliza. Aquí lo vemos en vertical, el paraboloide hiperbólico, la forma del universo, la patata frita, la silla de montar, ahí la tenemos, a la derecha es el paraboloide hiperbólico, ¿no? Cubiertas hechas con paraboloides hiperbólicos, fijaros que podemos dibujar esto con líneas rectas, con lo cual es muy fácil dibujar. Casi todas las secciones en realidad son hipérbolas, ¿no? Luego hay algunas parábolas, ¿no? Bueno, tenemos aquí el conoide, otra reglada ladeada, que se puede dibujar con líneas rectas y sale superficies curvas con distintas secciones. Tenemos el hiperboloide de una hoja, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en las centrales nucleares, ¿no? En las torres de refrigeración, lo habéis visto en Los Simpson, ¿no? Fijaros, las secciones son cónicas todas, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber una cónica, lo que es, porque estas figuras también pueden tener como base una elipse, por poner un ejemplo. El elipse, fijaros en la figura esta extraña, que es la silla de montar, planta, alzado y perfil, ¿no? Y que parece ser que el universo tiene esta forma, porque la gravedad no es suficiente para que las galaxias se vuelvan a unir, y eso hace que tenga una forma que se abre siempre, y la superficie que se abre siempre es el paraboloide hiperbólico, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, más ejemplos aquí tenemos superficies de evolución con paraboloides hiperbólicos en los laterales, ¿no? Aquí tenemos la de evolución de cilindro a prisma. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esto es una hélice, ¿no? Ajustada a un donus, a un toro, ¿vale? Hay muchos tipos de toro, ya que la curva de revolución que genera el toro pues puede ser de varios tipos. Puede ser una cónica o puede ser cualquier cónica o cualquier figura, ¿no? Una hélice es el movimiento de un punto que está unido a una hélice. Entonces gira más
traslación, o sea, es un giro más traslación, ¿no? Y provoca pues, lo que es el pasamanos de la escalera de caracol, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a dibujar, la hélice o helicoide, y fijaros que se puede ajustar a muchas formas, ¿no? A un cono, a una esfera, entonces tendremos el helicoide esférico, el helicoide cónico, etcétera, ¿no? O también, si hacemos dos hélices distintas, ¿no? Como vemos aquí a la izquierda, pues tenemos el helizoide, una superficie a partir de dos hélices, ¿no? El serpentín es la esfera que gira en torno a un helicoide y produce pues, la forma de ese muelle, ¿no? El muelle es el serpentín, ¿no? Que puede tener varias secciones. Aquí tenemos radiadas, líneas que se generan, líneas rectas que tocan todas las caras de las superficies. Esto está hecho con 3D Studio, por eso recomiendo controlar el programa, es muy real, ¿no? Aquí tenemos cuadráticas, el paraboloide, ¿no? Los faros de los coches tienen esta forma, ya sabemos por qué, porque la parábola siempre saca los rayos en dirección del foco, ¿no? Estas son también superficies de segundo grado, el elipsoide, una elipse de revolución provoca esta figura. Tenemos el toro, el donus, ¿no? Figura de cuarto orden, por su ecuación. Aquí tenemos la esfera que refleja todo el contorno, hecho con 3D Studio, por eso lo recomiendo, porque lo hace muy bien, ¿no? Y eso que estamos hablando de una versión de hace 25 años, hoy es muy superior. Las secciones del toro, muy útiles, tienen muchas aplicaciones, la lecniscata, la hipopoda, el óvalo de Cassini, etc. Clasificaciones de cuádricas, ya no vamos a entrar, sino el dodecaedro con sus proyecciones, la transformación de un arquimediano, un vídeo hecho con 3D Studio Max, vemos cómo se va transformando, y esto no era el mar, era simplemente una orden que hacía que eso fuera rugoso, poniendo una foto al fondo y reflejando la imagen ahí con un punto de luz, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de inscripción de poliedros en otros, con el diagrama que vimos antes, los poliedros estrellados, ¿no? También tiene mucha relación, podemos hacerlos uniendo los puntos opuestos, por ejemplo, de un icosaedro, ¿no? Y tendremos los estrellados, ¿no? Aquí vemos cómo se transforma, por ejemplo, el balón de fútbol en otro poliedro, ¿no? En una geodésica, según acabamos de ver, y aquí en un estrellado. Entonces, bueno, también hay varios vídeos explicativos de cómo se hacen los estrellados. El 3D Studio Max nos permite jugar con las texturas. Y aquí, por aquí puse también varios vídeos para que podáis consultarlos, por ejemplo, de estrellados, poliedros compuestos y otro tipo de poliedros. O, por ejemplo, cómo en tiempo real se pueden transformar unos poliedros en otros, ¿no? Aquí veis cómo vamos pasando de los regulares a los arquimedianos e girando incluso figuras, ¿no? Entonces, esto como lo hace el 3D Studio, lo hace en tiempo real y lo hace en un minuto, pues lo recomiendo también ese programa, el 3D Studio Max se llama ahora, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se van transformando los arquimedianos. Incluso la figura la vamos moviendo. También podemos mover una cámara. Entonces aquí, por ejemplo, hay aquí varios como los de Catalan. Aquí vemos, por ejemplo, un blog solo sobre estrellados, ¿no? Y cómo generan algunos. Hay varios más, también hay este ya está más detallado, ya tiene textos explicativos. No, no es este. Bueno, hay varios por ahí. Aquí vemos cómo incluso los poliedros se pueden transformar y podemos girar la cámara para verlo bajo otros puntos de vista, ¿no? O sea, que es otra de las ventajas del 3D Studio, poder hacer animaciones cambiando la posición del punto de vista, ¿vale? Aquí tenemos los antiprismas, ¿no? Poliedros compuestos, también hechos con 3D Studio. Entonces aquí vemos cómo podemos generar unos. Vamos a ver un ejemplo, hay varios vídeos. Poliedros compuestos son aquellos que tienen el centro común a los dos. Entonces meto uno dentro de otro, con aquí lo separo, teníamos ahí el octaedro truncado y el icosidodecaedro, entonces meto uno y lo giro y eso es un poliedro compuesto, ¿no? O sea, la composición de dos, ¿no? Sin más, ¿no? Pero bueno, hay otros que en movimiento pues se ven más interesantes, ¿no? Y gracias al movimiento esto nos lo muestra 3D Studio, ¿no? Hacer esto matemáticamente es prácticamente imposible, saber lo que va a salir ahí. En cambio el 3D Studio en un momento nos genera ya, pues fijaros, las variantes de este poliedro, son increíbles, ¿no? Son todos poliedros compuestos y como vemos van generando ahí pues cantidad de figuras no estudiadas, ¿no?
Estudiar esto sería la locura, ¿no? Bueno, pues ya concluyendo con los tipos de superficies, ahí tenemos la inscripción, por ejemplo, del de Catalan, que no se puede inscribir, pero bueno, ahí se ha hecho un truco, ¿no? Y también aquí hay varios de cómo inscribirlos en movimiento bajo varios puntos, ¿no? Que se puede inscribir de varias formas, pero bueno, tampoco vamos a entrar. Entonces, bueno, en síntesis, esto es un poco lo que habría que conocer. Con imágenes vamos a ir entendiendo y sobre todo con ese programa tan bueno de Polypro, ¿no?